Socios, buenas noches. ¿Ya están listos para empezar? Bueno, en lo que se van conectando todos, les voy a platicar un poco de quién es la conferencista del día de hoy. Ella es la doctora Sagrario Suárez Améndola. Es ginecóloga de especialidad. Eh, bueno, también es mi madre. Es madre de 4 hijos y también es una abuela amorosa. Eh, pues les platico un poquito de ella. Es una persona bastante profesional en lo que se refiere a su área y también muy coherente porque siempre se ha cuidado mucho en todos los aspectos y bueno, también como mujer ha sido muy determinada en conseguir sus metas y normalmente lo logra. Eh, Teniendo así pues el amor y agradecimiento de mucha gente, ya que ha ayudado a muchísimas familias. Y bueno, también yo desde una experiencia como su hija y paciente, pues puedo decir que realmente se preocupa por solucionar el problema y no nada más otorgar medicamentos, ¿no? Para tapar ahí una fuga en lugar de arreglar realmente el problema. Y bueno, ya sin más preámbulo, nada más les voy a pedir que mantengamos los micrófonos silenciados para poder aprovechar esta plática al máximo y tengan sus cámaras encendidas para pues que podamos acompañar también a nuestra conferencista en esta virtualidad. Y pues damos inicio a la plática del día de hoy, que es prevención y control de diabetes. Muy bien. Pues muchas gracias, hija, por la presentación. Socios, buenas noches. La verdad es un gusto que estemos acá compartiendo, aunque sea a la distancia. De verdad agradezco enormemente al equipo de liderazgo de Sinergiza Gano Excel por darme la oportunidad, el honor de poder transmitir esta información tan importante. Y lo es debido a que la diabetes se le ha considerado como la epidemia del siglo XXI. Ha constituido un verdadero reto para los sistemas de salud, no solo de México, sino de todo el mundo. Tristemente, se le ha dejado evolucionar a pesar de que se reconocen, sabemos los factores de riesgo. No se le ha dado importancia a la prevención, a pesar de que cada vez las personas más jóvenes empiezan ya a padecer esta enfermedad. Eso aumenta el riesgo de complicaciones, la morbimortalidad, afecta la calidad de vida y constituye un alto costo para las personas que lo padecen. Los programas de prevención no se han desarrollado con éxito y en gran parte se debe a que no existen programas de detección adecuadas para poder en forma oportuna detectar desde los estados previos a la diabetes y evitar que puedan desarrollarse. Podemos definir, a ver, nada más si pasa, permítanme. Ok, podemos definirla como un grupo de enfermedades metabólicas que tienen como factor común, como nexo común, la elevación de la glucosa en sangre o hiperglucemia. Aquí puse estas cifras porque es preocupante que México esté en el 5º lugar en el mundo en obesidad, de acuerdo a cifras de la OMS, siendo este uno de los principales factores que predisponen a esta enfermedad. Y más triste aún, que nuestros niños, nuestro futuro, los que aprenden de nuestros hábitos, a los que nosotros debemos de tener a nuestro cuidado, México ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad infantil. Nos vamos a las cifras. En 2021, de acuerdo a cifras del INEGI, la diabetes mellitus ocupó la tercera causa de muerte en México con 151,019 defunciones. Solo estuvieron por arriba de la diabetes como causa principal de muerte las enfermedades cardiovasculares y el COVID. Pero si tenemos en cuenta que estas dos patologías también se asocian mucho a diabetes, podemos pues deducir que realmente fueron más los muertos de diabetes que los reportados en estas cifras.
La Organización Mundial de la Salud reportó que en 2019 había en el mundo 463 millones de personas con diabetes. Y en México, en el 2021, la encuesta nacional de salud reportó entre 6.5 y 10 millones de personas de 20 a 60 años con diabetes, nada más para que nos demos una idea de la magnitud de este problema. Y peor aún, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se considera que del 30 al 40% de las personas con diabetes no están diagnosticadas y del 50 al 70% de las personas diagnosticadas no están controladas. Si nos vamos a los tipos de diabetes, podemos encontrar estos grupos. La diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente, también llamada diabetes juvenil, en este caso tenemos que el páncreas no produce insulina o produce mínima insulina. En este caso, muchas veces la causa se desconoce, entonces es de difícil prevención. La diabetes mellitus tipo 2, que constituye el 95% de los casos, también es llamada no insulino dependiente o de la edad adulta, a pesar de que ahora ya personas más jóvenes padecen este tipo de diabetes. En este caso, el páncreas produce insulina, pero es una insulina ineficiente, no logra hacer que las células aprovechen la glucosa. Hablando un poco de la insulina es una hormona producida por el páncreas que hace que las células puedan aprovechar la glucosa como combustible principal. Entonces, si encontramos elevaciones de insulina con niveles de glucosa elevadas, pues bueno, ahí empieza pues muchas complicaciones de la diabetes. La diabetes gestacional se le llama así cuando se detecta por primera vez en el embarazo. Puede ser que la paciente ya tenía diabetes, pero si no lo conocemos, no estaba diagnosticada y en el embarazo hacemos el diagnóstico, se le conoce como diabetes gestacional. En este caso, sabemos que el embarazo, por ciertos cambios hormonales, sobre todo una hormona, el lactógeno placentario, que es propio del embarazo porque se produce en la placenta, como su nombre lo dice, favorece el desarrollo de diabetes. Y también podemos tener los estados prediabéticos, en los que las cifras de glucosa no son tan altas como para poder diagnosticar diabetes, pero tampoco son tan bajas como para poder decir que están normales. Entonces se le conoce como intolerancia a los carbohidratos o estados prediabéticos. Y también podemos poner en este grupo a la resistencia a insulina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente lo hacemos prácticamente siempre por los niveles de glucosa en sangre. Una cifra aislada en cualquier momento, así la persona acabe de comer de 200 miligramos o más, nos hace el diagnóstico de diabetes. Por ejemplo, llega una paciente en la mañana al consultorio, acaba de desayunar, pero tiene un dato en el que yo sospecho que puede tener diabetes, aunque ella diga que no. Le tomo en ese momento una prueba de glucosa capilar y me da arriba de 200, yo ya puedo decir que es diabética. Obviamente tengo que pedir análisis porque, pues para las personas, como que dar el diagnóstico solo así, como que no lo creen, ¿no? Entonces, para verificar se piden los análisis. Si tenemos también cifras de 126 miligramos por decilitro de glucosa o más en un ayuno de 8 horas o más, también podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Si hacemos una prueba de tolerancia, o sea, a la persona se le da a tomar glucosa, es un líquido muy, muy dulce, y en 2 horas se le toma una prueba de glucosa en sangre y tiene más de 140, también podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Estas cifras pueden variar un poco si lo vemos, por ejemplo, en lineamientos de manejo de uno u otro hospital, de una región a otra, tal vez de un país a otro, pueden variar un poco, pero en general, estas son las cifras que se consideran mayormente. En una embarazada, pues todo es más estricto. Una embarazada con una cifra de 92 miligramos por decilitro de glucosa en ayuno o más, a mí como médico me obliga a descartar diabetes para tener un diagnóstico oportuno. También lo pedimos mucho nosotros en ginecología debido a las implicaciones que tiene en reproducción la prueba de tolerancia, la prueba de resistencia a insulina. Eso se llama índice de HOMA.
Es una relación entre la glucosa e insulina, se hace una ecuación y si esa ecuación me da 2.6 o más, yo puedo hablar de estados de resistencia a insulina, que algunos lo pueden considerar estados prediabéticos, otros no, pero definitivamente en ginecología sí tiene implicaciones de complicaciones, sobre todo en fertilidad. Si tenemos cifras de glucosa en ayuno de 100 a 125, es cuando podemos decir que tiene una intolerancia a los carbohidratos o un estado prediabético. Digo, no tiene cifras para considerar diabetes, pero tampoco están tan normales. En esos casos, como médico, podemos valorar integralmente al paciente si empieza a tener alguno de los siguientes síntomas, por ejemplo, mucha sed, orinar frecuentemente, mucha hambre, pérdidas de peso sin causa aparente. Bueno, yo tengo la obligación con algunas cifras de glucosa de hacer el diagnóstico ya preciso. Además, también tenemos la prueba de la hemoglobina glucosilada. Cuando existen estados de diabetes, a pesar de que el azúcar en sangre está elevada, las células les falta combustible, les falta energía. Entonces eso da algunos de los síntomas como la persona se siente cansada, se siente con sueño, está irritable, porque sus células pues no tienen glucosa. Puede haber visión borrosa, puede tardar las heridas en cicatrizar, no tiene que pasar en todos los casos. Hay pacientes que son completamente asintomáticos. Y lo único que nos llama la atención es que empiezan a tener infecciones recurrentes, sobre todo infecciones vaginales en las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, en el caso de la diabetes tipo 1, que como vimos muchas veces no podemos conocer con exactitud la causa y es pues más complicado prevenirla, tenemos algunos antecedentes que pueden orientarnos hacia eso. Por ejemplo, un familiar en primer grado que tenga diabetes mellitus 1, se considera que el medio ambiente, por medio de alguna infección viral que pueda atacar directamente las células del páncreas y destruya los islotes pancreáticos, entonces dejan de producir insulina. Y también otra causa, que es una causa de autoinmunidad, cuando la persona tiene un sistema inmune alterado y las mismas células de su cuerpo, en vez de defenderlo, atacan sus tejidos. Y uno de ellos puede ser el páncreas. La diabetes tipo 2 y los estados prediabéticos tienen en común mucho. Uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad o el sobrepeso, debido a que ese mayor tejido graso que tiene la persona da un estado inflamatorio y nos altera el metabolismo, no solo de los lípidos, sino también de los azúcares. Más bien, el metabolismo de los azúcares alterados provoca una alteración en el metabolismo de los lípidos. Regresando a la insulina, cuando nosotros comemos, todos los nutrientes, macro y micronutrientes, se absorben desde el intestino a la sangre. Cuando empieza a circular por la sangre los carbohidratos, el páncreas va a detectar glucosa elevada y produce la insulina. Esa insulina hace que las células aprovechen la glucosa, pero en los estados de resistencia a insulina, esa insulina es ineficaz, entonces sigue habiendo glucosa elevada, sigue circulando por en la sangre y el páncreas sigue detectando glucosa elevada, produce más insulina y esa insulina, pues tratando de bajar los niveles de glucosa en sangre, convierte azúcar en grasa y la acumula en corazón, en vasos sanguíneos, en el hígado, en la cintura. Entonces, esa grasa es una grasa que también va a producirnos algunos problemas como estado de dislipidemia, produce hormonas también. Entonces tenemos que personas con resistencia a insulina tienen mayor riesgo de tener diabetes porque o esa insulina, a pesar de estar elevada, no trabaja y la glucosa se sigue elevando y en algún momento incluso el páncreas puede dejar de producir insulina. Los estados de sedentarismo, los antecedentes familiares, algunas razas, dentro de ellas los latinos, latinoamericanos tenemos más riesgo, estamos entre los grupos de riesgo, personas mayores de 30, 35, 40, 45 años, sin embargo ahora vemos diabetes tipo 2 en personas más jóvenes. En mujeres, el antecedente de haber tenido diabetes gestacional o de haber tenido bebés de alto peso, por ejemplo, aquellas mujeres que tienen bebés de 3,800, de 4 kilos, de 4,200, ya con ese simple hecho las podemos considerar prediabéticas. Mujeres que
tienen antecedentes de síndrome de ovario poliquístico debido a la asociación que tiene ese síndrome con la resistencia a insulina. Presión arterial ligeramente elevada, como 140-90 o más, y estados de hiperlipidemia, o sea, estados de elevación de colesterol y de triglicéridos. Y pusimos el estrés en rojo llamando la atención porque actualmente se ha visto que el estrés, no solo el estrés emocional, sino el estrés de las células ocasiona una oxidación, ocasiona estrés oxidativo. ¿Qué es eso? Bueno, una célula estresada por falta de comida, por una comida inadecuada, por falta de sueño, por factores ambientales, por el estrés emocional también, la célula se daña, la capa celular se daña y deja a la célula expuesta. Hay un incremento en los radicales libres y eso hace que la célula que tiene genes que están ahí guardados, genes o sea, los genes son donde está el DNA, donde está toda la información, por ejemplo, de qué color va a ser mi cabello, de cuál va a ser mi estatura, el color de ojos, toda esa información está en los genes. Bueno, pueden haber genes que no se expresen, que estén ahí guardados si yo llevo un estilo de vida saludable, pero si llevo un estilo de vida inadecuado, esos genes pueden expresarse o bien el DNA puede, al replicar las células, mutar y dar lugar a enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como el cáncer, como enfermedades cardiovasculares y otras más. Muy bien, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? En general, la más frecuente son las complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, problemas de infartos, problemas de enfermedades cerebrovasculares, embolias, y no solo la circulación mayor se afecta, sino también la microcirculación. Entonces empieza a haber daño por una afectación en la oxigenación de todos los tejidos y órganos del cuerpo. Se afecta la retina, de hecho la diabetes está considerada dentro de las principales causas de ceguera en el adulto, daño renal, insuficiencia renal, problemas de diálisis, dolor en los nervios, o sea, todos los nervios se desmielinizan, se les quita la protección a los nervios periféricos y empiezan a haber dolores neurales. Los daños en los pies también por una inadecuada oxigenación ocasiona, es la primera causa de la diabetes de amputación de miembros inferiores. Empieza también a deteriorarse nuestra audición y ese deterioro en la oxigenación, esa inflamación que también ocasiona y ese daño oxidativo nos lleva a enfermedades degenerativas neuronales como el Alzheimer, como la demencia senil, estados depresivos también por afectación en la neurotransmisión. En el caso de la diabetes gestacional, las pacientes que cursan con diabetes en el embarazo y que no se controlan adecuadamente, sobre todo en alimentación, en el incremento de peso, tienen mayor riesgo de tener bebés con peso muy alto, bebés grandes que nos van a complicar en el momento del parto, al momento del nacimiento. Esos bebés de 4 kilos o cerca de 4 kilos o que pasan 4 kilos, si yo los dejo para nacer por parto, debido a la desproporción, porque son bebés muy gorditos, nace la cabecita y se atoran los hombros. En las maniobras que yo hago para poder sacar a un bebé que está atorado de los hombros, puedo lastimarlo, puedo fracturarle la clavícula, puedo haber una lesión del plexo braquial, puedo desgarrar a la mamá, entonces nos complica el momento del nacimiento. En ese caso se ven aumentados el índice de cesáreas, que pues también incluye un mayor riesgo para la mamá. Esos bebés también que nacen de mamás diabéticas, ya sea diabetes gestacional o estados prediabéticos, son bebés muy frágiles, son bebés grandes, gorditos, pero frágiles. A esos bebés con facilidad se les baja el azúcar, tienen convulsiones por alteraciones en la transmisión del mecanismo del calcio. Esos niños, esos bebés pueden tener diabetes en cualquier momento de su vida. Y eso se ha visto que si una mamá come mal, una mamá come comida chatarra, una mujer embarazada más bien, no se alimenta adecuadamente, está haciendo cambios en los genes de ese bebé, de ese feto que tiene, y lo va a predisponer en la edad adulta o en la etapa de adulto joven
a tener enfermedades como diabetes, como enfermedades de hipertensión, como enfermedades cardiovasculares. También las pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de abortar. Aquellas muertes fetales en embarazos ya casi de término, mujeres que llegan con 8 meses y medio, 9 meses y de repente se muere el bebé sin una causa aparente, nos vamos a revisar la historia clínica que tienen, o sea, todos los antecedentes, y encontramos que han tenido glucosas de 98, de 99, de 105, pero como los laboratorios ponen como normal hasta 110 y yo como médico no hago las medidas de detección y de prevención adecuadas, de manera inexplicable los bebés fallecen, ¿sí? Bueno, tienen la explicación, la diabetes gestacional no detectada. Y las mujeres embarazadas con diabetes gestacional tienen mayor riesgo de preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo, y de tener posteriormente diabetes. Los estados de resistencia a insulina, eso nos afecta mucho, la fertilidad. Les decía que esos depósitos de grasa anormales producen hormonas, producen estrógeno. Ese estrógeno me va a alterar la ovulación, me altera el funcionamiento del óvulo y no maduran. Ay, perdón. Muy bien, sigamos. Esa producción de estrógeno anormal me va a afectar la maduración del óvulo. El óvulo no madura, no hay ovulación, no hay embarazo, pero además ese estrógeno, ese estado de hiperestrogenismo, de estrogenismo continuo, me altera ese tejido del endometrio, ese tejido que es el que se desprende en cada menstruación. Entonces las mujeres tienen ciclos muy prolongados. Pasan 2, 3, 4 meses sin menstruar y cuando tienen menstruación tienen hemorragias. Ese crecimiento anormal del endometrio me va a llevar con el tiempo a estados de hiperplasia, que es un crecimiento anormal, y cáncer endometrial incluso. Muy bien, ¿de qué manera yo puedo prevenir y puedo manejar la diabetes? Lo primero, lo principal, muy sencillo, una dieta saludable. Actividad física, se recomiendan en promedio 30 minutos de actividad física moderada o intensa, mínimo 5 veces a la semana. O sea, son 150 minutos a la semana para poder mejorar esos estados de diabetes, disminuir de peso un 7% y medicamentos. En caso de que las medidas de dieta, actividad física, bajar de peso no sean suficientes, yo puedo recurrir a medicamentos como los hipoglucemiantes orales o la insulina. Aquí en la dieta saludable sería bueno enfatizar, las dietas que debemos llevar no son solo dietas para bajar de peso. Ahorita sabrán ustedes que están de moda las dietas keto, las dietas cetogénicas, el ayuno intermitente, pero si no, yo no lo llevo de manera adecuada, estoy sometiendo a mi cuerpo a estrés. Entonces verán pacientes o personas que les pueden decir, no, yo no como, yo hago una comida al día y aún así no bajo de peso. Bueno, el hecho de someter a las células a falta de alimentos durante tiempo prolongado, si no está guiado de manera adecuada por un nutriólogo, pues eso va a someter a las células a estrés y no van a bajar de peso. Entonces, una dieta saludable no es solo para bajar de peso, es una dieta que me incluya los nutrientes adecuados, alimentos saludables en las porciones y cantidades adecuadas para que yo pueda decir que sí estoy comiendo de manera adecuada. Y se recomienda dentro de eso incluir alimentos funcionales. Nosotros tenemos uno excelente que es el Ganoderma lucidum. Vamos a ver primero cómo es que el Ganoderma lucidum me puede servir para prevenir y para controlar la diabetes. ¿Cómo es que interviene? Lo primero, el Ganoderma, cuando entra a nuestro cuerpo, nosotros tenemos 3 cafés y un chocolate, entra al cuerpo y lo primero que hace es mejorar la flora intestinal, hace una proliferación de bacterias saludables
haciendo un recambio en la microbiota intestinal, o sea, corrige la disbiosis intestinal. Una flora intestinal adecuada me constituye un método de barrera también. Empieza a ser selectivo en la absorción de nutrientes, va a absorber lo que yo necesito, o sea, los nutrientes que mi cuerpo necesita, y van a bloquear la absorción de alimentos que me pueden hacer daño, por ejemplo, el exceso de azúcares, grasas, sustancias dañinas. La flora intestinal adecuada va a bloquear su absorción, y recordemos que el Ganoderma, dentro de sus polisacáridos y fibra, hace un gel con los azúcares, grasas, sustancias dañinas, y no se absorben. Entonces, esa adecuada flora intestinal, esa integridad de la barrera del epitelio intestinal es muy importante también para la inmunidad, tanto intestinal como para la de todo mi cuerpo. Sabemos ahora, con estudios recientes, que la flora intestinal es muy importante, ya que la salud de todo el cuerpo empieza en el intestino, empieza con nuestros alimentos. De manera muy adecuada, un joven colombiano, socio de Gano Excel, mencionaba que no siempre somos lo que comemos, sino que somos lo que absorbemos. Y efectivamente, ¿sí? Si yo como saludablemente y ayudo a mi flora intestinal a ser adecuada, pues yo voy a mejorar la absorción de nutrientes y voy a rechazar la absorción de sustancias no deseadas. Este efecto del Ganoderma nos explica por qué algunas de nuestras presentaciones que tienen azúcar no elevan la glucosa de las personas que las consumen. Eso era como un interrogante que teníamos al inicio, cuando un diabético decía que le gustaba nuestro 3 en 1, le gustaba el chocolate, así como que con un poquito de temor o bajo vigilancia le decíamos que lo consumiera, pero que se vigilara las cifras de glucosa. Y nos vamos encontrando con que no se eleva. Lo podemos explicar porque los azúcares que tiene nuestro Ganoderma son azúcares naturales, pero además por esto, por el efecto de barrera que hace la flora intestinal. Cuando pasan a la sangre, los bioactivos del Ganoderma van a proteger las células del páncreas contra la apoptosis y la disfunción. Ya hablamos del estrés oxidativo, del daño que tienen las células y que pueden, al oxidarse, alterar su DNA, alterar su expresión genética. Bueno, el Ganoderma tiene muchos antioxidantes, entonces corrigen ese estrés oxidativo, dan electrones que van a corregir la oxidación celular, la van a proteger incluso el DNA de replicación anormal. Va a proteger también al páncreas de la inflamación que pueda haber, y como tiene un efecto inmunomodulador, aumenta la detección de anticuerpos que van a atacar también a células del páncreas. Tiene un efecto protector renal. Y de eso tenemos artículos, ¿sí? Hay varios artículos que lo mencionan. Protege al riñón del daño agudo, protege al riñón del daño de enfermedades crónicas, dentro de ellas la nefropatía diabética. Y esos bioactivos también van a disminuir la glucosa en sangre por un mejoramiento en la secreción de insulina, por una mejor sensibilización, una mejor utilización de la insulina. O sea, va a regular. Las personas que necesitan insulina puede aumentar la producción, y las personas que tienen mucha insulina debido a una ineficacia de la misma van a hacer que la célula la utilicen y pueden bajar los niveles de insulina. Eso mejora la tolerancia a la glucosa y también tiene un efecto en los lípidos. Controla los lípidos en sangre, puede disminuir también los lípidos en las células hepáticas. De hecho, tiene un efecto corrector de la esteatosis hepática, del hígado graso, y también tiene un efecto para disminuir la inflamación crónica, que eso también contribuye a los acúmulos de grasa. Bueno, podemos sintetizar en estas tres funciones los beneficios del Ganoderma en la diabetes. Primero, el Ganoderma es un alimento funcional. En algunos lugares lo conocen como superalimentos, aunque bueno, algunos nutriólogos nos aclararán que el nombre correcto es alimento funcional. Es un adaptógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ganoderma es un alimento inteligente, entonces se adapta a lo que necesita mi cuerpo. ¿Qué necesito? ¿Insulina? Perfecto, me ayuda a mejorar la insulina. ¿Qué necesito?
Que se utilice mejor, perfecto, la utiliza mejor. Ese es un adaptógeno. Y esas funciones hacen que mi cuerpo a su vez se pueda adaptar o pueda funcionar mejor ante ciertas situaciones. Por ejemplo, ahora con el COVID, en caso de infecciones, en casos de estrés también, entonces el Ganoderma prepara mi cuerpo para responder mejor ante cualquier situación de estrés. Y podemos resumirlo así. Lo primero, lo principal, que mejora la microbiota intestinal. Segundo, que mejora los niveles de glucosa e insulina en sangre. Los puede subir o bajar, depende de las necesidades de la persona. Y esos antioxidantes que tiene, esos bioactivos que tiene, van a proteger los órganos. Lo primero que hacen es desintoxicar las células, las nutren y las oxigenan. En eso podemos resumir su efecto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de nuestro Ganoderma Lucidum? Del Ganoderma Lucidum de GanoExcel. Nuestro producto es resultado de una investigación, de un sueño de un investigador malayo, de un investigador asiático, con principios muy elevados y que él, del deseo de él de llevar este alimento que él ya sabía que era muy bueno a todo el mundo. ¿Cómo hacía él para que este producto pudiera llegar a todas las personas del mundo? Dedicó 13 años de su vida a investigar, a buscar las 6 mejores variedades dentro de las más de 200 variedades de Ganoderma y logró hacer un híbrido mediante un cultivo de tejidos y logró su producción orgánica y masiva. En un lugar adecuado, en un país con un clima húmedo, con un clima caluroso, y esa producción orgánica que tiene, porque no usa ningún pesticida, no usa fertilizantes, hace que su compañía, que nuestra compañía tenga sellos de calidad. De ese híbrido logra obtener el extracto, porque algo muy importante, el Ganoderma no es un hongo comestible, es un hongo con propiedades medicinales. De hecho, la COFEPRIS lo tiene dentro de las 18 plantas medicinales autorizadas en México. Entonces, él obtiene el extracto para quitar todas las toxinas, un extracto hidrosoluble que además es soluble en agua, aceite y en alcohol. Eso le permite al extracto poder entrar hasta el núcleo de las células a ejercer el efecto principal que tiene, que es de corregir la replicación celular, corregir las células, nutrirlas y oxigenarlas. Lo que tiene la compañía es que tiene la patente y propiedad intelectual de ese híbrido y del cultivo y del extracto purificado. Y además lo ponen productos de alta rotación como café y chocolate, como los que tenemos aquí en México, para que puedan llegar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el café es la segunda bebida más consumida en el mundo. Este extracto, este producto que tenemos, este café que tenemos, es el único en México en la categoría de suplemento y alimento que tiene sello de inocuidad. No hay ninguno más. Todo lo que aquí les menciono lo pueden encontrar. Esta es una de las páginas de las varias que hay, bastante información del Ganoderma. Aquí podemos encontrar en PubMed más de 2,100 artículos al día de ayer, porque ya hoy puede ser que haya más. Cuando lo empezamos a investigar había poco más de 1,000 y cada vez van subiendo. En los últimos años cada vez hay más artículos y en años más recientes van aclarando cada compuesto, cómo va actuando, y si nosotros ponemos cómo actúa en diabetes, nos van a salir los artículos. Si ponemos insulina, nos salen los artículos. Si ponemos páncreas, nos salen los artículos. Y así de la enfermedad que nosotros querramos, la ponemos y nos aparece. Está también en otras páginas como PMC, como Science Direct. Y bueno, ya casi terminamos. Así como la comida causa enfermedades crónicas, una comida inadecuada, una dieta inadecuada, la comida chatarra de la que estamos llenos ahorita. Por ejemplo, me voy al trabajo, tengo hambre, no me dio tiempo de desayunar, entro a la tiendita, me compro mi coca, me compro mis galletas. Esa comida es comida chatarra y me va a enfermar. Pero también si nosotros consumimos comida saludable, alimentos saludables, puede ser nuestra cura más poderosa. Y algo importante, básico,
no solo en diabetes, en cualquier enfermedad. Yo médico tengo la obligación, tengo el compromiso de estudiar, de capacitarme, de ofrecerte a ti, de ofrecer a mis pacientes lo mejor que hay, de recomendarle, de recetarle, pero este es algo, hay responsabilidad de ambos. Si el paciente, si la persona no está lista para eliminar las razones de su enfermedad, no lo voy a poder ayudar. Entonces, esta es otra frase de Hipócrates que me gustó mucho. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces, solo así, será posible ayudarlo. Bien, muchas gracias. Aquí termina la plática. Si hay alguna pregunta, alguna observación. Muchísimas gracias, mamá. De verdad que una información valiosísima y creo que de mucha importancia y relevancia para, pues, esta que es una enfermedad que ha afectado a bastantes familias, ¿no? Y ha cobrado la vida de muchas personas a nivel mundial también. Pues, socios, no sé si tienen alguna pregunta que quisieran hacer, aprovechando que tenemos aquí a un médico profesionista disponible para apoyarnos con esas dudas. ¿O se aclararon todas o no se entendió nada? Yo No, creo sí que fue todo quedó bastante clarísimo. entendible. Sí, Muchas ahí gracias por la está. presentación, señora Sagrario. Muchas gracias, Arturo. Tenemos aquí a Lourdes. Sí, buenas noches, doctora. Excelente información. La mera verdad, me llamó mucho la atención porque mi madre murió de diabetes. Entonces, como yo la vi cómo se fue deteriorando, es algo que me llamó bastante la atención. Fui a hacerme esa semana precisamente unos análisis. Me dijeron que estoy produciendo muy poca insulina y sí tengo un poco, no mucho, no demasiado elevada el azúcar, pero sí es algo que me preocupa. Entonces, pues tengo la solución en mis manos, ¿verdad? Efectivamente. Por Sí, eso me bastante. algo muy importante también. Tenemos que recordar que estamos recomendando un alimento, no un medicamento, ¿sí? Porque luego entramos en confusión y empezamos a dar dosis, a dar o sea, no, es un alimento, es un complemento nutricional que debido a que es un alimento funcional con muchos bioactivos y que tiene la capacidad de corregir ciertas funciones de mi cuerpo, me va a ayudar en mi tratamiento, ¿sí? De hecho, pues ya varias personas han podido reducir dosis de insulina consumiendo Ganoderma, incluso consumiendo nuestras presentaciones con azúcar, ¿sí? Logran ir reduciendo dosis de insulina, pero eso solo el médico es quien lo dice, o sea, no nosotros. Nosotros le recomendamos el alimento, le recomendamos, pues tiene que comer bien, tiene que dormir a sus horas, tiene que tomar agua, o sea, no es nada más que el Ganoderma me va a sanar, no. Sí me va a ayudar como alimento, pero si yo no llevo otras medidas como hacer ejercicio, como tomar agua, como dormir bien, pues poco va a poder hacer por mí. Bueno, puede hacer mucho, ¿no? Pero puede hacer más si yo me cuido también. Hola, Gabriel. Oye, qué gusto que estuviste. Muchas gracias, doctora. Y muy importante lo que está diciendo acerca de los hábitos, ¿no? Porque de hecho, incluso con los mismos tratamientos convencionales, los alópatas, las pastillas y demás, si no, como pacientes no hacemos nuestra parte de cuidar la dieta, el ejercicio, o sea, tampoco eso funciona. Entonces sí es muy importante lo que está diciendo. Muchas gracias, como siempre, muy claro, Gracias, gracias, Karen. Sí, doctor Rogelio. No sé, buenas noches a todos. No sé si alguien más iba a hacer alguna pregunta.
Yo quiero hacer algunas puntualizaciones. Hace unos días en el estado de Campeche se dio una noticia, pues la verdad que me sigue impresionando, ¿no? Campeche ahora ocupa el primer lugar en pacientes de hipertensión a nivel nacional. Sin embargo, hay una relación muy importante entre hipertensión y diabetes, porque la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa y la mitad de los pacientes diabéticos se convierten en hipertensos. Entonces, ustedes que manejan muchos números, échenle para que sepan cuántos pacientes diabéticos tenemos en Campeche. Y día a día, yo no soy ginecólogo, soy médico general, pero sí me impresiona ese aspecto de mujeres jóvenes, mujeres que tienen un peso muy alto. La mayoría de las mujeres acá en Campeche no supera el 1,55 de estatura. Las mujeres que tienen 1,55 están altas, ¿sí? Y entonces es impresionante que haya mucho peso, pesos de 65, 75, 80, 85 kilos, que te conducen a una resistencia a la insulina. Ay, Y gracias. entonces tengo muchas consultas de personas con infertilidad. El día de hoy tenemos una niña de 1 mes y me gusta decirlo que gracias a la intervención de la doctora, que es mi paciente, y la doctora me hizo el coaching para que ella pudiera, primero que nada, embarazarse. El primer paso del tratamiento fueron unas cajitas de Ganocafé clásico. Después la doctora le puso un regulador para que pueda ovular. Y esa paciente a los 3 meses de tratamiento ya se había embarazado. Hoy su bebé es una bebé sana que tiene 1 mes de edad. Y la verdad que todos estamos felices. Estoy feliz yo, está feliz Ceci, que te manda muchos saludos. Y la bebé yo todavía no la conozco porque no he podido darle consulta porque hemos estado muy enfocados en la vacunación. Pero es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Hay muchos pacientes, mujeres, que tienen ovarios poliquísticos. ¿Y cómo no lo van a tener si tienen resistencia a la insulina? El siguiente paso es la diabetes, ¿sí? Y la infertilidad es un indicador de que van por ese camino. Así que creo que es muy importante. Te felicito, prima, por primero que nada, por elegir este tema. El tema de la diabetes es muy importante, ¿sí? En Yucatán se lleva la mitad del presupuesto de salud, ¿sí? Imagínense qué hacen con los demás. No da el dinero. Los gastos son catastróficos. Entonces, yo sí te quiero felicitar, te mando un abrazo y felicitarte. Estuvo muy bonito tu tema. Muchas gracias. Gracias, primo. Gracias, gracias. Bueno, socios, pues sin más, no queda más que agradecerles su compañía. Creo que, en el día de hoy. perdón, Ale Pinto y don Ricardo quieren hablar. Ah, muy bien, perdón, don Ricardo. Adelante, Ali. Hola, buenas noches. No, yo no alcé la mano, pero bueno, pues ya que me dan la palabra, pues aprovecho para agradecerle. El tema es súper importante, que hay que tenerlo pues muy en cuenta, la importancia de la prevención, de cuidarnos en ese sentido y de tratar de pues de compartirlo con las personas allegadas, ¿no? Porque pues sí sabemos que en nuestro círculo cercano, sobre todo en lo que es la genética, ya lo traemos y pues sí hay que tener en cuenta que debemos de optar por la prevención y pues mejorar nuestros hábitos, ¿no? Es indispensable. Y pues muchas gracias por el tema, estuvo muy interesante y de verdad muchas felicidades. Gracias, gracias. Me encantó su tema, doctora. Muchísimas gracias. Realmente
una síntesis muy nutrida. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario. Hay una enfermedad que es muy lenta, tan lenta que no la notamos. Es el Alzheimer. Y la resistencia a la insulina. Yo estaba leyendo sobre un libro, decía que cuando la gente que tiene Alzheimer, se está viendo que eso, saben que es porque hay un compuesto que se llama amiloide, que evita que haya la conexión entre las neuronas. Y ese amiloide es parte de un proceso normal del cuerpo, pero luego por situaciones críticas, inflamatorias y demás, empieza a sacar más. Bueno, cuando tenemos la resistencia a la insulina, que es que tenemos mucha insulina, el cuerpo ya no obedece a esas mandos, entonces hay una enzima que degrada la insulina que queda en el sistema, en el cuerpo. Y si está ocupada esa enzima en estar tratando de bajar toda esa insulina, esa enzima también hace que reduce o degrada también este amiloide. Entonces, pero no puede hacer las dos cosas a la vez. Es como el bombero que está trabajando en el norte de la ciudad en un incendio y hay otro en el sur de la ciudad y no puede trabajarlo, o hace uno o hace el otro el bombero. Entonces, si nuestro cuerpo está trabajando en eliminar esa insulina, en degradarla, este compuesto que llaman el amiloide, no lo degrada y empieza a crecer, y a crecer, y a crecer. Entonces, después de 10 o 20 años, tenemos las consecuencias exactamente de ese problema de insulina. Tenemos el Alzheimer. Es algo que no notamos. ¿Por qué? Porque es muy lento. Sería muy interesante ver la estadística de Alzheimer, ya que la estadística de lo que es diabetes está incrementando. Estoy seguro que hay mucha correlación con lo que es Alzheimer ahora en México. Muchas gracias, doctor. No, gracias, don Ricardo. De hecho, sí hay varios estudios en PubMed de Ganoderma, cómo ayudan en Alzheimer. Sería bueno que lo revisáramos, sí. Sí, porque sí, efectivamente es una enfermedad silenciosa, pero muy triste también. De hecho, creo que el otro nombre que se le pone al Alzheimer es la diabetes tipo 3. ¿Sí? Muy relacionado. Pues socios, información de muchísimo valor e importancia para nuestras vidas. Les agradecemos mucho su compañía y pues sin más, esperamos que este espacio haya sido de mucha ayuda para las dudas que tenían, ¿sí? Y pues, ¿qué más que desearles una buena Saludos. noche? Sí, María Elena, de Medellín.